Feels so quiet. Bueno, bienvenidos a Calvary ATX o Calvario en español, Calvario ATX, acá en el centro de Austin, Texas. Nos alegra que están acá con nosotros en persona o en línea. Bienvenidos a nuestros amigos acá en TikTok. Mientras resolvemos a llegar a los 1000 seguidores en Instagram, regresemos a Instagram, pero gracias a Dios tenemos nuestra otra plataforma en TikTok también. Y también estamos disponibles para nuestros amigos que no los pueden ver en TikTok, en Instagram, pueden ir a nuestra página, nuestro sitio de web, pueden descargar nuestra aplicación en tu teléfono, en tu Roku, en tu Apple TV o en YouTube. Estamos también transmitiendo en vivo y siempre pueden reemplazar los pasos ahí. Y vas a ninguno de nuestros lugares propios como calvaryatx.com y ahí están todos los mensajes también pasando en vivo y los que te perdiste. Ok, en Capilla Calvario simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para ayudarte a conocer y seguir a Jesús y para equiparte a impactar al mundo que te rodea. Entonces, bienvenidos si es tu primera vez. Antes de comenzar en nuestro estudio, hoy vamos a seguir en nuestro estudio en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17, y el título es Cristo no está dividido. Pero antes de eso, vamos a entrar a nuestra promesa de hoy, que viene de 1 Reyes 8:56. Y es una joya de la oración de dedicación del templo de Salomón. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ni una sola palabra de las promesas de Dios ha fallado. Así como le dio descanso a Israel, Él es fiel para cumplir su palabra en tu vida. Confía en Él. Dios siempre cumple lo que promete. Oremos antes de estar a nuestro estudio y oremos por unidad, porque Jesús dijo en Juan 17 que desea que seamos uno, así como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea. Entonces, Padre, hoy pedimos que nos ayudes a ser unidos como una iglesia. Padre, hay tanta división en la iglesia, Señor, que hoy pedimos que haya unión para poder alcanzar a un mundo que está perdido. Pedimos de que tu Espíritu Santo traiga a tu iglesia más cerca hacia ti y más unida. Pedimos que entres en este lugar, transforme nuestras vidas, llénanos más con tu Espíritu para poder caminar con el poder y seguirte todos los días de nuestra vida, esta semana que viene por delante. Y en este estudio, abre nuestros corazones para entender más y aprender más de cómo ser como tu Señor. Te damos toda la gloria. Amén y amén. Ok, la semana pasada comenzamos 1 Corintios anclándonos en la identidad que Dios nos ha dado. Somos llamados, santificados, enriquecidos y sostenidos por su gracia. Pablo le recordó a la iglesia y a nosotros que incluso cuando estamos rotos, Dios es fiel. Pero ahora en el versículo 10 vemos un cambio. Recuérdense que les dije que el mensaje de la semana pasada era un agradecimiento de Pablo
por la iglesia que estaba ahí en Corintio. Pero el resto de esta carta es una carta de ánimo, de exhortación, porque la iglesia se había descarrilado. Entonces hoy empieza con el ánimo de paso a la exhortación. Antes de tratar temas como el pecado, la inmoralidad o los dones espirituales, Pablo se enfoca en algo aún más urgente, la división. Esto no es un asunto menor. La iglesia en Corintio estaba dividida, no por doctrina, sino por personalidades, y la iglesia moderna hoy no es muy diferente. Hemos cambiado la unidad centrada en Cristo por relatos de tribu, orgullo, denominacional y adoración de celebridades cristianas. Así que abrir esta sección los preguntamos, ¿dónde estoy encontrando mi identidad aparte de Cristo? ¿Estoy exaltando a Jesús o solo a mi predicador favorito, denominación o ideología? El título del mensaje de hoy, como dije al principio, es Cristo no está dividido. Porque cuando ponemos a las personas o nuestras preferencias por encima del Evangelio, fracturamos lo que Jesús vino a unir. Por favor, si tiene su Biblia, abran la Biblia a primer capítulo de 1 Corintios, versículos 10 al 17, la vamos a leer juntos. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si ha bautizado alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Acá vemos un llamado a la unidad del evangelio en el versículo 10. Pablo no comienza con una orden, sino con una súplica. Habla como un hermano espiritual o un papá en la fe, no como un jefe con autoridad. Dice, os ruego pues, hermanos, aunque estaba actuando con inmadurez, él todavía los llama hermanos. Eran hermanos carnales. Una familia espiritual disfuncional. Sí, pero aún una familia. De pronto usted tiene una familia así. Les pide que hablen todos una misma cosa. No para que repitan frases mecánicas o oraciones mecánicas, sino para que haya una unidad espiritual centrada en el evangelio. Esto no significa uniformidad donde todos piensan y expresan igual, sino unidad donde personas diferentes están unidas por un mismo Salvador.
una misma verdad y una misma misión. Pablo usa un término médico acá, perfectamente unidos. La idea es de un cuerpo bien alineado, huesos, músculos y articulaciones funcionando en armonía. Cuando el cuerpo está desalineado, causa dolor. Lo mismo sucede en la iglesia. La unidad no es opcional, es esencial para la salud espiritual. No es un tema nuevo para Pablo. En otras cartas también insistió en esto. Mire lo que dice Filipenses 2, 1 al 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay alguna afecta entrenable, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimás, sentido una misma cosa. En Efesios 4, 3 al 6 dice esto, solicitas en guardar la unidad del Espíritu. Disculpen, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La unidad no significa estar de acuerdo en todo, pero sí estar de acuerdo en lo más importante, Jesucristo. La división no es nueva, pero siempre es peligrosa. La división ha sido un problema desde el siempre entre el pueblo de Dios. ¿Sabían eso? Casi todas las cartas del Nuevo Testamento la mencionan. E incluso los 12 apóstoles no siempre estuvieron de acuerdo. Recuérdense que Pablo vino y habló con Pedro. Discrepar es parte de la naturaleza humana. Pero el desacuerdo no tiene por qué significar disunión. No hay nada que causa más dolor ni más daño al cuerpo de Cristo que la división por orgullo, poder o preferencias personales. Por eso Pablo hace esta súplica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está recordándoles que Cristo es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo y el cuerpo no puede funcionar si sus miembros están peleando entre sí. Si podemos estar de acuerdo en que Jesús es el Señor, entonces podemos someter nuestras opiniones y perspectivas a Él. Podemos no pensar igual, pero sí podemos caminar en amor, bajo su autoridad y en obediencia a su palabra. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Se ve como tener la mente de Cristo. Mire lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Allá pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no exigió sus derechos. No insistió en ser entendido. Se hizo servio. Si Cristo se humilló para servirnos, entonces, ¿cómo nos vamos a humillarnos nosotros para servir a otros? Porque Pablo empieza con la unidad.
¿Por qué empieza la primera cosa que quiere hablar en esta carta que va de corrección? ¿Por qué es por la unidad? Antes de hablar del pecado sexual, de los dones espirituales o de cómo se debe adorar, Pablo trata la unidad. ¿Pero por qué? Porque la división destruye nuestro testimonio. Si el mundo nos ve peleando entre nosotros, compitiendo, criticando, entonces, ¿por qué habrá de creer en nuestro mensaje? ¿Por qué creer que Jesús transforma vidas si ni siquiera nosotros podemos amarnos? Nuestra misión es alcanzar a los perdidos y la división nos roba ese enfoque. Si el mundo nos ve peleando entre nosotros, compitiendo y destruyéndonos unos a otros, ¿por qué habieran de creer que tenemos algo que vale la pena recibir? ¿Por qué creerán que Jesús transformó vidas si su pueblo ni siquiera puede amarse entre sí? Hoy en día, la división aparece con nuevas caras. Las iglesias se dividen por los estilos de música. Surgen debates aclarados sobre cuál tradición de la Biblia es más fiel. Algunos dejan las iglesias por la personalidad del predicador o por las etiquetas denominacionales. En el internet, los creyentes discuten en la sección de comentarios más de lo que comparten el evangelio. Entonces, yo le hago 3 preguntas antes de pasar a la próxima sección. ¿Mis palabras y mi tono promueven unidad o fomentan división? ¿Estamos hablando del mismo evangelio o de preferencias personales? ¿Estoy más comprometido con mi tribu, mi gente espiritual o con Cristo? Una iglesia dividida y el problema de la idolatría de personalidades es lo que vamos a ver en los próximos 2 versículos. Después de rogar por unidad, Pablo explica por qué lo hace. La iglesia estaba realmente dividida. Mire lo que dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Pablo no se enteró de esto por chismes ni rumores. Recibió un informe directo y confiable. La familia de Chloe se atrevió a hablar y sacar la verdad a la luz. No creyeron drama en secreto. Estaban cargados por la situación y fueron a la persona correcta por la razón correcta. Así es como deben tratarse los problemas en la iglesia, con honestidad, conforme a la Biblia y con un deseo genuino de restauración. Mateo 18. Demasiadas veces los problemas en la iglesia se susurran entre bastidores, pero nunca se enfrentan directamente. Sin embargo, aquí la familia de Chloe nos da un ejemplo de integridad y madurez espiritual. Si usted tiene un problema con un hermano que ha pecado contra usted, vaya directamente a esa persona. Si no te escuchan, tráete a otra persona. Y después, si no le escuchan a usted y a los que trajeron, entonces tráigaselo ante los ancianos y la autoridad en la iglesia.
Versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apoles, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La iglesia había convertido a sus líderes en bandodes. Lo que comenzó como una preferencia se convirtió en idolatoria, salud, de personalidades. La iglesia se fragmentó en grupos, tribus formados según su líder espiritual favorito. Veamos esto más de cerca. Uno decía, yo soy de Pablo, probablemente aquellos que seguían a Pablo por gratitud. Él fundó la iglesia, les enseñó y fue su apóstol fundador, su pastor. Otros decían, yo soy de Apolos. Apolos era un orador elocuente y talentoso. Aprendemos eso en Hechos 18:24. Seguramente atraía a quienes amaban la predicación pulida y apasionada. Otros decían, yo soy de Cefas. Este viene siendo Pedro. Creyentes, posiblemente creyentes judíos que valoraban la conexión de Pedro con Jerusalén y su papel entre los apóstoles originales. Este era el primer papa. Ese es más, él tiene más unción. Otros decían, yo soy de Cristo. Estos son los maduros, los que son bien espirituales. Este grupo suena muy espiritual, pero probablemente usaban esta frase para rechazar toda autoridad humana. Yo no sigo a ningún hombre, solo a Jesús. Pero en realidad este grupo no era más espiritual. Simplemente eran más independientes y menos dispuestos a rendir cuentas. Pablo no toma partido, ni siquiera el suyo. No se sentía halagado de que algunos dieran, yo soy de Pablo, ese es el grupo mío, sí, sigan para adelante. No, le preocupaba. Porque ninguno de esos líderes estaba compitiendo entre ellos. La gente estaba proyectando su orgullo sobre ellos. Y ese es el corazón del problema. No estaban simplemente eligiendo estilos, estaban eligiendo bandados. Hoy vemos lo mismo, solo que con otros nombres. Algunos dicen, yo soy reformado, yo soy pentecostal, carismático. Yo soy denominacional. O yo soy católico. Otros se jactaban. Yo solo escucho, pongan una zorrulla ahí y ponga cualquier nombre. Inserte aquí a un predicador, alguien que usted escucha en YouTube o un actor favorito. Y otros dicen, no soy parte de ninguna iglesia, solo sigo a Jesús por mi cuenta, como me dicen los que a veces en las últimas 2 semanas ha estado llamando al Uber para que me lleve a los negocios de carro, que lo tenía el carro en el mecánico. Y me encontraba con muchos que hablaban, sí, no, Jesús está acá al lado. Jesús o Dios. Sí, no, es mi copiloto. Está acá al lado mío, sentado, sí. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Tengo a Dios en mi corazón. Yo no tengo que ir a ningún lugar. No tengo que ir a la iglesia. Confiándose es la preferencia personal con la verdad espiritual. Dejemos que el estilo opaca el contento. Convertímonos a líderes piadosos en ídolos y olvidamos de que ninguno de ellos murió por nosotros. Hoy estamos más en seguir celebridades cristianas y la cultura digital en la iglesia.
En esta era digital es fácil convertir a un predicador en una marca. Puedes curar tu contenido cristiano como una lista de reproducción, tu playlist, tu remix. Este predicador para la motivación. Este maestro para doctrina profunda. Otro más para aliento emocional. Pero eso puede terminar en un consumo espiritual sin comunidad espiritual. ¿Me escucharon? ¿Entendieron eso? Eso termina con consumo espiritual sin comunidad espiritual. Y eso lleva hacia el aislamiento, la desconexión y el orgullo. Si usted no está en la iglesia, busque una iglesia. No estamos llamados a vivir la vida cristiana aislándolos, ahí en la camita, ahí en la casita, solos. No estamos llamados a estar en comunidad. Esto entristecería a Pablo. Él no estaba tratando de ganar seguidores, sino de dirigir a las personas a Jesús. Déjenme yo algunas preguntitas. ¿He convertido a una persona un movimiento o un estilo de ministerio en mi identidad? Estoy más apasionado por defender una plataforma que por exaltar a Jesús. Estoy dispuesto a seguir a Cristo y someterme a la autoridad espiritual dentro de un cuerpo local de creyentes, la iglesia. Esas son preguntas. Mucha gente no quiere venir a la iglesia porque no quieren someterse primero a Jesucristo. Segundo, no quieren someterse a la autoridad de la palabra y de la corrección. Los últimos 4 versículos vamos a hablar sobre la supremacía de Cristo. Pablo empieza el versículo 13 con 3 preguntas retóricas y preguntas que atraviesan la confusión y llevan todo el regreso a Jesús. Mire cómo dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta a las 3 es obviamente, no. Pero estas preguntas revelan cuán lejos se habían desviado los corintios del corazón del evangelio. Cuando nos dividimos por personalidades, actuamos como si Cristo mismo estuviera fracturado, como Él fuera solo una opción más entre muchas marcas espirituales. Y Pablo quería que sentían el peso de eso. Dice, fue crucificado Pablo, yo, por vosotros. Ningún líder, ninguna denominación, sea la católica, pentecostal, carismática, Capilla Calvario, ninguna plataforma ha muerto por tu pecado. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Ningún otro nombre debe estar asociado con tu salvación. Solo Jesús salva, solo Jesús une. Amén. Pablo no está reprendiendo el acto del bautismo, sino el orgullo mal dirigido en quien lo realizó. Déjeme yo hablo un poquito más sobre el bautismo, que no tenía en mis notas, pero no lo oía, pero quiero hacer una nota doctrinal. Algunas denominaciones bautizan a los bebés para tratar, según ellos, el tema del pecado original.
Otros torcen las Escrituras al no considerar todo el consejo de Dios y afirman que el bautismo es necesario para la salvación, basándose en textos como Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautiza cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Pero entender este versículo así es ignorar toda la enseñanza de la Escritura. La salvación es por gracia mediante a la fe, no por obras, incluyendo el bautismo. El que estaba colgado al lado de Jesucristo no se bautizó, pero Jesús le dijo que este día estarías conmigo en el reino de Dios. El bebé infantil no puede responder al Evangelio. Lo único que salva del pecado original es la sangre de Jesucristo, que es cuando pones tu fe en Él. Y tienes que ser de una edad que pueda entender el mensaje, poder entender y responder al llamado del Espíritu Santo por Jesucristo. Puede ser 4 años, puede ser 5, puede ser 7. Depende el entendimiento de ese niño o niña y su relación con Dios. El bautismo es algo que debemos hacer cuando tenemos el entendimiento. Porque el bautismo en aguas es reconociendo lo que Jesús hizo, que Jesús murió por nosotros y resucitó. Y lo lindo es que viene de nuevo. Cuando nosotros los bautizamos, estamos diciendo, reconocemos a Jesús y también reconocemos que nuestra vida vieja ha muerto. Y ahora, cuando salgo de esa agua, fue hecho una nueva criatura. ¿Pasa algo mágico en ese momento? Probablemente no. Pero le has dicho al mundo y a Satanás que de hoy para adelante sigo con Cristo. No tengo pena. Y espera que los ataques vengan, porque vienen. Porque has declarado para que todo el mundo te vea. Si no te has bautizado, ¿qué estás esperando? Dile al mundo que no tienes pena de Jesucristo. Leamos los versículos 14 al 16. Dice: doy gracias a Dios que ningún de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no se ha bautizado algún otro. Pablo no está minimizando el bautismo. En la iglesia primitiva costaba caro. Identificarse públicamente con Cristo muchas veces significaba ser rechazado por la familia o la sociedad. El bautismo sigue siendo algo profundamente importante, como les acabo de explicar. Pero Pablo dice en esencia, me alegro en el versículo de que no haber bautizado más de ustedes, porque está claro que lo hubiera usado para causar división. Incluso Jesús no bautizaba personalmente a las personas. Juan 4, 1 al 2. Sus discípulos lo hacían. El punto de Pablo es sencillo. El bautismo apunta a Jesús, no a la persona que lo administra. Al cerrar, leamos el versículo 17 que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vano la cruz de Cristo. Y este es el corazón de todo. El mensaje de la cruz es lo que salva. No la elocuencia, no una comunicación ingeniosa, no el razonamiento filosófico, no el ritual religioso, solo la cruz. ¿Qué estamos elevando por encima de la cruz?
Es fácil admirar a comunicadores talentosos. Es tentador seguir marcas llamativas o plataformas pulidas, pero nada de eso salva. Lo que Pablo dice aquí confronta nuestras tentaciones modernas. A elevar el estilo por encima del contenido, al preferir el carisma por encima de Cristo, a confiar en la sabiduría humana en lugar del poder del Evangelio. Cuando el Evangelio no tiene sentido, es lo que dicen muchos. Seamos honestos, el mensaje de la cruz no apela a la lógica humana. ¿Qué tiene que ver conmigo que un hombre que murió hace 2000 años se dicen y se gozan? Eso es lo que muchos preguntan. Ese man murió 2000 años, ¿qué tiene que ver conmigo? Queremos algo que parezca justo, algo que tenga sentido, es lo que queremos ver, que podamos entender con nuestra lógica humana. Unos dicen, no, que sea algo como de dar una lista. Tengamos una lista, sea una buena persona, si me esfuerzo más, hacer más, mejor en mi vida. Haz tu mejor esfuerzo, sigue la regla de oro. Hazle a otros de la manera que te tratan. Eso no es la regla de oro. La regla de oro dice tratar a los otros como tú quieres que te traten a ti. Pero aún es una fuerza humana. Esos mensajes parecen lógicos, pero no salvan. Porque si fueran lógicos entonces uno dijera, yo puedo alcanzar el cielo sin Cristo por mis esfuerzos humanos. Es lógico, dirían algunos, que un asesino puede arrepentirse y ir al cielo, pero una buena persona sin Jesús está perdida. Primero, no hay nadie que es bueno. Lo que empezamos a hacer es compararnos a la otra persona. Soy mejor que esa persona. Yo maté en mi corazón, pero yo no lo hice físicamente, nadie que me vio. No, yo no le he ido afuera de mi matrimonio, pero los pensamientos de mi corazón, eso es entre mí y mi corazón. No, eso es entre usted y el Señor. Y eso es lo que hace la cruz tan radical. La gracia no tiene sentido. Porque la gracia es algo que no merecemos, pero algo que fue dado como un regalo al que pone su fe en Jesucristo. Humilla al orgulloso y levanta al quebrantado. Solo un mensaje puede transformar a un asesino, a un abusador, a un mentiroso o a un hijo pródigo o a un fariseo. Cristo crucificado es el único mensaje, el único evangelio que salva. El punto de Pablo, Cristo no está dividido, por lo tanto nuestra lelate debe ser solo a Él. No fuimos bautizados en una marca, no fuimos salvados por un estilo, no fuimos llamados a seguir a un hombre. No, pertenecemos a Jesús. Entonces, yo le hago otras 3 preguntitas. Y al final les voy a dar una oportunidad. De pronto usted no conoce a Jesucristo. Hoy les voy a dar la oportunidad de poder responder. Por primero, estas preguntitas. ¿He permitido que un predicador, una plataforma o una preferencia opaquen la cruz? Me importa más tener la razón que estar unido en Cristo.
¿Le late verdaderamente a Jesús o algo disfrazado en lenguaje cristiano? Hay muchos que dicen que son cristianos. Usan el lenguaje y todo, pero verdaderamente no siguen a Jesús. Al concluir, solamente hay un solo nombre, una sola iglesia y un solo mensaje. Y discúlpeme, amigos católicos, esta iglesia no es la iglesia católica, es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Si Cristo no está dividido, entonces su iglesia tampoco debe estarlo. Ese es el corazón de Pablo en este pasaje. Ese es el llamado del Espíritu Santo para nosotros hoy. No fuimos salvados por Pablo, Apolos ni Pedro. No fuimos bautizados en una marca o tradición, ni la Virgen María. Estamos unidos por un solo nombre, el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo nos hace un llamado claro. Rechace el culto a las personalidades. No sigamos a oradores talentosos, sigamos a un Salvador crucificado. Rechace el tribalismo. La iglesia no es un club de fans. Somos una familia llamada a amarse por encima de las diferencias. Recentremos nuestra fe en Cristo crucificado. No es un orgullo tener una cruz en su cuello colgando. Es como si estuviera la silla eléctrica en su cuello. La iglesia no se trata del estilo, la tragedia o las celebridades espirituales. Se trata de la cruz. Ahí es donde el verdadero poder viene. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Tal vez sea arrepentirte porque has estado albergando orgullo o división. Tal vez sea realinearte, como le hacen a las llantas de tu carro, porque has hecho de la iglesia algo más centrado en una persona o plataforma que en Jesús. Tal vez es restaurar una relación porque te has alejado de tu hermano o hermana debido a preferencias o diferencias de personalidad. La unidad no es solo una idea, es un testimonio. Jesús oró en Juan 17 para que su pueblo fueran uno, para que el mundo creería. Cuando la iglesia está unida en Cristo, el mundo ve algo sobrenatural, algo santo, una gente apartada de este mundo, de esta cultura, en el mundo, pero no del mundo. Pero cuando nos dividimos por cosas menores, hacemos que el evangelio parezca pequeño. Así que vuelvo a preguntar, ¿cómo lo hizo Pablo? ¿Está dividido Cristo? Por supuesto que no. Entonces, no vivamos como si lo estuviera. Seamos una iglesia que refleje un solo nombre, camina como un solo cuerpo y predica un solo mensaje. Cristo crucificado, resucitado y reinado, y sabemos que Él viene de nuevo. Quiero darle una invitación hoy en día si no conocen a Jesús, porque quiero que vuelvan a casa con Cristo. Si hoy es el día en que deseas seguir a Jesús, no una marca ni un sistema, sino al Salvador mismo, ven y habla con nosotros. Si estás aquí. Tal vez creciste en la iglesia, pero nunca le rendiste tu corazón. Tal vez seguiste personalidades, movimientos o momentos emocionales, porque
hiciste el camino al altar con emoción, pero nunca has seguido realmente a Cristo. Tal vez estás viendo esto en línea, buscando en silencio. Has sido herido por la cultura de la iglesia, decepcionado por líderes o confundido por tanto ruido. Recuérdense, Jesús no está dividido. Él no está confundido contigo. Él te conoce y te ama. Fue a la cruz no para hacerte religioso, sino para hacerte suyo. No para que te unas a un equipo, sino para traerte a su familia. No para cambiar tu comportamiento, sino por cambiar tu corazón. Y si hoy te sientes lejos de Dios, la invitación es sencilla: vuelve a casa. No necesitas palabras perfectas, no necesitas tener tu vida en orden primero. Solo necesitas decir: Jesús, te quiero y confío en ti. Me arrepiento, perdóname, aquí estoy, quiero ser tu hijo o tu hija. Si estás viendo en línea, siéntete libre de escribirnos por correo electrónico o enviarnos un mensaje por cualquier de nuestras plataformas sociales. Nos encantaría orar contigo, caminar contigo y ayudarte a dar tus siguientes pasos, si están aquí o en línea. Jesús no está dividido, y si hoy Él te está llamando, no sigas separándote de Él. Él toca como un caballero. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Sin la cruz no hay salvación. Y la tumba vacía los hace recordar que nuestro Dios murió y resucitó, viene de nuevo y tiene un lugar que está preparando para nosotros. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor. Bendícete sea tu nombre. Ve por delante de nosotros y aún ministra a nosotros mientras terminamos en adoración. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amigos en TikTok, gracias por estar con nosotros.